No sabría decir exactamente desde hace cuánto tiempo que sufro esta condición. Solo sé que la sensación es muy brusca y con un alto nivel de adrenalina. Lo más sorprendente es que ocurre en cualquier momento. Cada que tomes una siesta te puede ocurrir, ya sea de día, tarde o noche. Esto me ocurrió aproximadamente hace unas 3 semanas. Me despertaba bruscamente en medio de la noche a causa de una sensación extraña. Esa sensación de que algo o alguien te observa. A causa de esto me despertaba todas las noches. Mis reacciones eran las mismas de siempre. Sobresaltos y unos extraños escalofríos que recorría todo mi cuerpo. Por más de 2 semanas de estarme despertando en la madrugada, no veía más que la profunda oscuridad de mi cuarto. Y así me la pasé horas de desvelo tratando de conciliar el sueño. Pero siempre me quedaba profundamente dormido. La misma sensación de que me observaban regresaba a los pocos minutos y me arrebataba el sueño que tanto me costaba conciliar. Pero siempre que me quedaba profundamente dormido, la misma sensación que me observaba regresaba a los pocos minutos y me arrebataba el sueño que tanto me costaba conciliar. Hasta que una noche, cuando me desperté, no me sobresalté, sino más bien abrí mis ojos lentamente hasta que por fin lo vi. Era el rostro de un ser humanoide con unos grandes y penetrantes ojos verdes fosforescentes, de piel grisácea y grotesca, con una boca muy grande con dientes enormes como los de un sabueso que formaba una mueca muy rara. Tenía pequeños y negruzcos pelos alrededor de su cara y parte de su cuerpo. También contaba con unas enormes manos esqueléticas, como si fueran garras que se recargaban sobre mi ventana. Solo fueron 2 o 3 segundos que lo vi antes que se agachara, se alejara y se perdiera completamente de mi vista. No pude ni moverme en varios segundos, pero cuando lo hice me levanté lentamente, aún con el miedo por encima. Me acerqué a mi ventana con el afán de verlo una vez más. Pero antes de llegar a mi ventana, un temor me invadió y le grité a mis padres, los cuales acudieron a mi llamado. Y cuando les conté lo que había visto, solo se vieron entre sí. Mi padre se asomó por la ventana verificando que no había nada. Después terminó dándome un sermón sobre los videojuegos y los cómics, a los cuales yo no era muy apasionado, y regañándome por despertar a mi hermano menor. Claro, tenía 17 años, mis padres no me hicieron tanto caso como yo quería, pero ahora creo que nadie me haría caso realmente. ¿Quién creería una cosa así? Yo diría que nadie, por lo menos hasta ahora. Después de lo que había visto, no pude dormir en varias noches. Cada ruido o sombra me alteraba bruscamente y me mantenía alerta toda la noche. Solo pensar que ese ser fuera a aparecerse de nuevo me aterraba. Tanto que sentía como mi cuerpo temblaba y sudaba solo con el hecho de verlo por la ventana. Pero fue hasta ayer en la tarde-noche que, después de mucho trabajo en la escuela y los estudios para mis exámenes finales, además del intenso calor que hacía, que me quedé profundamente dormido. Fue un ruido que me despertó, pero no un ruido como el de las noches pasadas. Fue sin duda una especie de pisadas como de pies descalzos en un suelo de mosaico. Unas pisadas tan fuertes que me despertaron, y cuando fui abriendo mis ojos lentamente, las pisadas estaban acompañadas de una especie de respiración forzada, como la que hacen los perros cuando tienen mucosidad. Cuando me incorporé y deslicé un poco las sábanas que me cubrían la cabeza,
pude verlo nuevamente. Era el mismo ser que yo había visto asomándose por mi ventana, pero esta vez estaba saliendo de mi cuarto por la ventana, cosa que me causó un horror que no puedo describir ni siquiera con palabras. Medía un poco más de 2 metros y se veía espantoso, horrendo. Ante la poca luz que entraba a mi cuarto por mi ventana del poste de luz de la calle, pude verlo delgado y mórbido. Era abismal lo que estaba frente de mí. Quise gritar, pero no pude. Me quedé en shock y no pude hacer nada más que verlo salir por completo en silencio y temblando en pánico con solo verlo. Me quedé sin palabras. Solo reaccioné cuando sentí como unas lágrimas se deslizaban en mi rostro. Me paré lentamente y cuando llegué a unos centímetros de mi puerta, sentí una humedad en mis pies descalzos que casi hacen que me resbalara y cayera de espalda. Al prender la luz, mi sorpresa fue aterradora cuando vi un ligero charco de sangre que se metía por debajo de mi puerta. Llamé a mis padres, pero no tuve respuesta alguna. Al abrirla, di un grito al ver un charco ligeramente más grande que recorría todo el pasillo, y al final de este charco se encontraba mi madre. Me acerqué lentamente hacia ella, temblando y con mis ojos empapados en lágrimas. Al llegar hasta donde se encontraba su cuerpo, di un grito tan fuerte y profundo que sentí que retumbó en cada rincón de mi casa, pues mi madre ya no era nada de lo que recordaba. Su mandíbula junto a su garganta y pecho ya no se encontraba. Solo era un cascarón vacío, y alrededor de ella se encontraba un enorme charco de sangre con muchos de sus órganos regados por todas partes. Incluso del techo caía grandes gotas de sangre. Con lágrimas en mis ojos, corrí hasta su habitación solo para poder encontrar a mi padre muerto, recargado en una esquina del cuarto, el cual estaba matizado completamente de rojo. El cuerpo de mi padre se encontraba con el abdomen destrozado y sus intestinos se encontraban en sus pies. Su rostro parecía haber sido arañado, pues sus ojos salían de sus cuencas y la piel de la cara le colgaba. Además, le faltaba el brazo derecho. Al ver tal escena escabrosa, sentí un mareo tan grande que casi me desmayé. Pero lo único que pude hacer fue correr con mi rostro envuelto en lágrimas y casi sofocado por el nudo que sentía en mi garganta. Resbalé en el pasillo con la sangre de mi madre y al pararme, toda mi ropa estaba cubierta de su sangre. Por mi mente solo pasó una pregunta. ¿Cómo es que no escuché nada de lo que pasó? Seguí corriendo hasta que llegué al cuarto de mi hermanito de 5 años. Y al abrir la puerta de su habitación, encontré una plasta rojiza y rosada en su pequeña cama, con uno que otro hueso saliendo de esta, y vi su pequeña cabeza que yacía al lado de su cama. Yo solo grité y me alejé de allí con dirección al teléfono. Pero en la sala había un completo desastre, como si alguien estuviera buscando algo. No distinguí el teléfono por ningún lado, pero sí vi el brazo de mi padre con el que parecía ser un cuchillo muy grande al lado de un par de tripas regadas por la sala. Es entonces escuché un ruido que venía de mi cuarto. Ese ruido parecía haber sido provocado desde la ventana. Pensé, no había olvidado cerrarla. Eran unas enormes pisadas y un golpeteo muy fuerte. Tomé el cuchillo, que me costó trabajo zafar de entre los dedos del brazo mutilado de mi padre, y me escondí en una pequeña alacena que más bien parecía bodega, la cual atoré con una escoba de madera y me quedé allí sollozando, mientras abrazaba mis rodillas y pensaba, ¿por qué a mí no me había matado? A ellos sí, pero ¿por qué a mí no? Yo era el único que podía verlo, nadie me creía. Después de maldecir,
alcancé a escuchar un grito que parecía más un aullido como la de un animal, un quejido que logró devastar la poca cordura que me quedaba. No sé cómo me quedé dormido, pero unos enormes golpes en la puerta de la alacena donde me encontraba me despertaron. No supe qué hacer, creí que esa cosa me había encontrado y me mataría. Solo sostuve el cuchillo muy fuerte y empecé a llorar y a gritar: fue culpa mía, yo tuve la culpa. De pronto, unos policías lograron entrar donde estaba. Por el miedo de los golpes, casi le entierro el cuchillo a uno de ellos y me sacaron de allí bruscamente. Había una patrulla. Yo me encontraba desconcertado, sin saber qué pasaba. Yo sé que me encontraron manchado de sangre y con un cuchillo en mis manos, que casi hería a un policía cuando me sacaron de allí y que toda la casa estaba con mis huellas y pisadas de sangre. Además de que grité que fue mi culpa, pero le juro, señor juez, que esa es mi verdad, toda la verdad. Por favor, no me mande a prisión. No lo haga, se lo imploro por Dios. Le juro que yo no fui. Fue esa cosa que se asomaba por mi ventana. A veces llegaba a pensar que solamente a mí me pasaba este tipo de cosas, ya que cada vez que lo contaba a alguien no me creían, o simplemente me decían que era producto de mi imaginación, al haber visto muchas películas de terror y que leía muchos cómics, que mi mente se distorsionó a tal punto que no sabía diferenciar entre la realidad y la ficción. Pero yo no lo veía ni lo sentía así. Hasta el día de hoy sigo pensando en lo ocurrido, sin poder dormir, ya que desde la ventanilla de mi celda sigo viendo a esa dichosa criatura, de seguro esperando a que regrese a casa.